Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Tanto es así que había prostitución en ciertos templos donde había prostitutas sagradas. De hecho, asusta el que, por ejemplo, la expresión prostituta sagrada en hebreo quiere decir literalmente santa. Si recorres la mítica Ruta 66, hoy en día es posible llegar a lugares que siguen conservando las gasolineras, los restaurantes y las tiendas tal y como eran en la década de los años 20 del siglo XX. Esta labor de conservación y de apuesta por mantener viva la llama de esta ruta siempre nos ha parecido una labor encomiable. Como también lo es, aunque de manera más trascendente, descubrir la ruta de los 66 libros de la Biblia. Aquí llega otro episodio de nuestra Ruta 66, un programa original del profesor de Biblia, Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, un espacio traducido por Mateus Rodríguez, presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Estamos en la serie sobre el libro de Éxodo. Hoy vamos a encontrarnos con una fiesta sin límites en la que hasta habrá un becerro de oro. Nuestro tema será: en el desierto casi les pilla el toro o el becerro. El capítulo 32 nos muestra el punto más bajo al que el ser humano puede llegar. Sí, bastan algunos días sin escuchar la voz al frente de la obra para que el pueblo se corrompa. ¿Por qué la idolatría es tan fuerte en el ser humano? Prepárate, porque aquí nos esperan muy fuertes emociones. Así es, hoy recordaremos la tristemente conocida historia sobre el becerro de oro. Según leemos en el texto sagrado en la Nueva Versión Internacional, al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: «Tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado». Aarón les respondió: «Quitadles a vuestras mujeres los aretes de oro, y también a vuestros hijos e hijas, y traédmelos». Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos, y se lo llevaron a Aarón, quien lo recibió y les fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo: «Israel, aquí tienes tus dioses que te sacaron de Egipto». Mis queridos oyentes, aquí veremos que el libro de Éxodo nos habló sobre el pacto de Dios con su pueblo. ¿Qué deberíamos esperar entonces?, podemos preguntarnos. Una gran celebración y un gran culto reconociendo las bendiciones de Dios y su presencia en medio de la comunidad. Pero, para sorpresa nuestra, en el capítulo 32, en un momento en el que el pueblo tuvo la oportunidad de hacerlo, el pueblo volvió sus malos hábitos y se dispuso a practicar el peor pecado posible: cuestionar a Dios y ponerlo en rivalidad con falsos dioses. Y aquí, en recuerdo de lo que había pasado en Egipto, ellos hicieron una especie de novilla, porque estaban cansados de esperar a Moisés, que había subido al monte. Y es muy sorprendente ver la fragilidad de Aarón, pues él le ayuda al pueblo a moldear el becerro de oro. Y es sorprendente también observar que ellos hacen una especie de fiesta marcada por un sincretismo religioso. Dice el versículo 5 que Aarón anunció al pueblo: «Mañana habrá una fiesta dedicada al Señor». Se confunde el becerro de oro con el Señor, y ellos ofrecen holocaustos, sacrificios de comunión, y después el pueblo se sienta a comer y beber y se entrega, digamos, a la juerga, a la fiesta. Podemos decir que fue un verdadero carnaval lo que ocurrió aquí en el desierto, cuando el pueblo se puso a adorar aquel símbolo de la fertilidad. Entonces Dios, indignado, le dice a Moisés: «Baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir. Pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han declarado: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto». «Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco», añadió el Señor, dirigiéndose a Moisés. «Tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos, y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación».
Sorprendentemente, Dios hace una propuesta a Moisés ante ese pueblo desobediente y perverso. Dios le dice: Moisés, quiero transformarte en un nuevo Noé. Voy a acabar con ese pueblo que se merece todo tipo de condenación. Al fin y al cabo, Dios hizo un pacto con ellos, y en la primera oportunidad ellos adoran un becerro de oro. Entonces Dios dice: conforme tratamos en el pacto, voy a acabar con todo, y tú, Moisés, serás el gran líder de una gran nación. Es sorprendente ver cómo Dios bendijo tanto el corazón de Moisés. Él hace una especie de test con Moisés, y él aprueba con nota máxima. Porque en vez de preocuparse por su trabajo, en vez de preocuparse con el pecado del pueblo queriendo su destrucción, él suplica al Señor: ¡ay, Señor! Si lo haces, ¿qué dirán los demás pueblos? Señor, calma tu enojo, ten piedad. Recuerda a tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Moisés intercede por el pueblo hasta el punto en el que la Biblia dice que el Señor se arrepintió del mal que dijo que le haría a ese pueblo. Y Moisés baja con las tablas escritas por el dedo de Dios. Josué había quedado en medio del camino, y cuando escucha aquello se pregunta sobre lo que estaba pasando. Entonces los dos llegaron y encontraron al pueblo bailando ante aquel becerro que era adorado en una especie de gran juerga, de gran culto pagano de la antigüedad. Entonces Moisés, indignado, tiró las tablas al pie del monte de manera que ellas se rompieron. Y Moisés llama la atención a su hermano Aarón, que no asume su responsabilidad en aquel día. La Biblia nos dice que a causa de lo acontecido, los fieles al Señor tomaron sus espadas y atacaron a los demás que habían roto el pacto. Los levitas hicieron conforme a la orden del Señor, y en aquel día murieron alrededor de 3,000 en medio del pueblo. Y entonces hubo un momento de arrepentimiento, y Moisés dijo: habéis cometido un gran pecado, pero voy a subir ahora para reunirme con el Señor, y tal vez logre yo que Dios os perdone vuestro pecado. Entonces él vuelve al monte, y le dice a Dios: ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que les perdones su pecado. Pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. Moisés pasó a amar de tal manera al pueblo al punto de decir estas palabras. Él mismo anunciaba de antemano el Espíritu de Cristo. Precisamente el mismo tipo de ansiedad tuvo Pablo por el pueblo judío, prefiriendo el prejuicio propio por el beneficio del pueblo del pacto. Y Dios le dice: solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Llegará el día en que deba castigarlos por su pecado. Entonces los castigaré. Es sorprendente aquí observar la naturaleza frágil del ser humano, pecando de manera natural y olvidándose de las grandes bendiciones de la presencia de Dios. En vez de adorar a Dios, pasó a practicar aquí el pecado más horrible. A la vez vemos a Moisés, aquel hombre de naturaleza frágil, que fue moldeado por la acción poderosa de Dios, y de repente, cuando Dios actúa en su vida, él está dispuesto al peor perjuicio a favor de su propio pueblo. Dios hace una prueba con Moisés y demuestra cuánto creció en esos años de trabajo y de disfrutar la presencia del Señor. Que Dios bendiga tu corazón y obre en ti, para que te parezcas menos al pueblo que fue detrás del becerro de oro, y que te parezcas más a Moisés, que decidió aún perjudicarse a sí mismo a favor del propio pueblo de Dios. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, sigue directo hacia Jesús. En Ruta 66 el destino está asegurado. Llegamos ahora al turno de las preguntas. Ya sabes, querido amigo, que puedes plantearnos las tuyas en el WhatsApp o Telegram 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España. Anótalo, 601 20 32 65 con el prefijo más 34. También en el correo electrónico info@radioencuentro.net.
Este capítulo podemos decir que a primera vista es toda una fiesta, ¿a que sí? Vamos a empezar hablando sobre el objeto de deseo. ¿Por qué se quedaron fascinados por el becerro? Aquí tenemos una revelación muy importante de lo que está detrás de esta historia. Recordemos que el pueblo viene de Egipto, y Egipto tenía miles de dioses. Una gran parte de ellos era simbolizada por los animales. Y uno de los más importantes era el toro Apis. De hecho, se quedó reflejado en la historia cuando los persas conquistaron a los egipcios y mataron al toro Apis. Así que un becerro o un ovillo sería esa referencia a esa divinidad de origen egipcio. Ahora bien, nos preguntamos por qué el becerro tenía ese elemento tan fascinador. Apis en realidad era un toro porque simbolizaba la fertilidad masculina. La idea era esa, y esos cultos, hechos por esa razón, tenían el interés de promover una especie de orgía. La idea nos parece muy extraña, pero en la antigüedad entre los egipcios y cananeos se creía bastante en la importancia de la fertilidad de la tierra. Entonces, esos dioses paganos decían que si las personas participaban de rituales sexuales, ellos favorecerían la cosecha y la fertilidad de la tierra. Tanto es así que hasta había prostitución en ciertos templos donde había prostitutas sagradas. De hecho, asusta el que, por ejemplo, la expresión prostituta sagrada en hebreo quiere decir literalmente santa, sagrada, porque ella es separada para ese tipo de culto especial. Y ellos están perdidos en el desierto, con miedo, preocupados por la provisión. Y entonces Moisés se tarda, y ellos piensan que necesitan algún tipo de garantía, garantizarse, digamos, su futuro. Entonces ellos hicieron esa fiesta que, digamos, representaba la autonomía humana y terminaba invariablemente en cultos naturalistas, paganos, que glorificaban la fuerza humana y que entran en un proceso engañador, justo como vemos en la sociedad de hoy en día, tan marcada por la sensualidad, por las drogas. Es un claro rechazo a Dios, que está más allá del mundo de los sentidos y de lo que puede percibirse a simple vista. Lo que llama la atención es que esos líderes que siguen a Moisés hasta el monte vieron a Dios, recibieron algunas órdenes, escucharon la voz de Dios, vieron la manifestación de Dios y cayeron de esa manera. Es algo ciertamente aterrador. Lo leemos y nos damos cuenta de la importancia de que nuestro pueblo no sea parte de la Biblia, de la palabra de Dios. El texto tiene la intención muy clara de enseñar que el pueblo no se mantiene firme en sí mismo. Después del momento glorioso, viene el momento, digamos, pavoroso. Aarón, que fue testigo de todo lo que pasó, muestra fragilidad. Por eso el Nuevo Testamento dice que el que esté en pie, mire que no caiga. Todos los días has de volver al Señor. Al final, ellos tan pronto firman el contrato, ya se vuelven a la deshonestidad. Nos imaginamos que esas personas de la Biblia son grandes héroes y personas extraordinarias. Pues no, ellas son frágiles como lo es el propio Moisés, pero quien sostiene es Dios. Y eso es tan importante que ese texto enseñará que el pacto, después de haberse hecho, Dios lo renovará para enseñarnos que Él es quien nos sustenta por su gracia, por su pura gracia. No cabría que pensaran así. Ya tenemos un pacto con Dios, ya tenemos garantía por un lado, ahora pongamos fe en otro lado para reforzarlo. ¿No es cierto que hay mucha gente que hace eso, o bueno, algo similar, un día aquí, otro día allí? Es muy probable que hubiera surgido ese tipo de mentalidad, porque cuando Aarón hace el becerro a partir de las cosas de la gente, él dice, aquí está el Señor, fue ese Dios que nos sacó de Egipto. Ahora, a ver, ¿puede Dios arrepentirse del mal como dice el texto en el capítulo 32? Es una pregunta ciertamente complicada. En primer lugar, el mal tiene dos sentidos. Dios no practica el mal ni comete pecado alguno. El mal aquí significa sufrimiento y castigo. Así que Dios no se arrepiente del mal en el sentido de que hizo algo malo y ahora se disculpa. Él se arrepiente del castigo y de la desgracia que traería sobre su pueblo. Y arrepentirse aquí significa cambiar la actitud originalmente esperada. Significa que Dios se entristece, pero no en el sentido absoluto y humano. La idea es que Dios no se arrepiente como el hombre se arrepiente,
pero Él cambia su trayecto original según la actividad humana. Dios nunca puede ser sorprendido. Nosotros somos los que nos sorprendemos cuando vemos que aparece un libro del que Dios pone y quita ciertos nombres. Pero ¿qué podemos decir sobre eso? Miramos el versículo 31 y describe que Moisés dijo: «Bórrame del libro que has escrito». Y Dios contesta diciendo que borrará de su libro todo el que peque contra él. Esa idea de que Dios tiene una especie de banco de datos aparece en el texto. Tenemos que entender que la realidad celestial está más allá de nuestra comprensión. Por eso es por lo que cuando vemos textos escatológicos extremadamente simbólicos nos cuesta entender. Por lo tanto, no podemos estar seguros de si Dios tiene un libro de papel encuadernado o cosido. Esas figuras de realidades que existen en el mundo celestial no tenemos la posibilidad de comprenderlas plenamente. La idea es que Dios tiene seguramente control de la situación. Él sabe quiénes están alistados a su lado y quiénes están en su contra. Eso no significa que podamos imaginar un libro literal. Así que el libro de la vida y ese libro aquí probablemente sea una referencia simbólica. Ahora lo que queda claro es que los que están del lado de Dios están en el libro de la vida, y el que no se encuentra en el libro de la vida no tiene la vida eterna. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por las explicaciones. Y ahora viene el momento de la aplicación de nuestra Ruta 66. Hoy en nuestra Ruta 66 hemos estudiado el capítulo 32 de Éxodo, con el famoso caso del becerro de oro. Nuestro tema, como recordarás, fue: en el desierto casi les pilla el toro o el becerro. De hecho, a causa del becerro de oro, casi todo se echó a perder en el desierto. Pero, ¿qué concretamente sirve como lección profunda para nuestra vida? Descubriremos que los momentos buenos y malos son parte de nuestra relación con la presencia de Dios. Es interesante lo que le pasó al famoso inglés John Bunyan, cuando tuvo su famoso sueño que dio lugar al libro El progreso del peregrino. Él dice que ante la puerta del cielo había otro camino que conducía directamente al infierno. Es exactamente en los momentos más extraordinarios de la vida en los que corremos el peligro de hacer grandes tonterías. Es muy sorprendente que a la gran manifestación de la presencia de Dios y del pacto con el pueblo le sigue el terrible episodio de la idolatría. Esto revela que los momentos más elevados y bendecidos de tu vida pueden representar el momento más peligroso. Por lo tanto, en el momento en que seas elevado con la bendición de Dios, de inmediato bájate, arrodíllate y humíllate para que tengas la bendición que Moisés tuvo. Dios le ofreció lo mejor, pero él prefirió morir y perderlo todo antes que ver al pueblo que el Señor tanto amó ser dejado de lado. Así que presta atención. Ante la manifestación gloriosa de Dios, podemos pasar por momentos buenos y malos. Que la sabiduría de Dios ilumine tu vida y te ayude a caminar en humildad y dependencia de Él. Aquí llegamos al final de otro episodio de nuestra Ruta 66, pero volveremos para seguir descubriendo este libro de la Biblia. Si tú, querido amigo, quieres escuchar este programa de nuevo o alguno de los anteriores, lo puedes hacer a través de nuestra página web o en la página RTM 360, también descargando la aplicación RTM 360. Tenemos nuestra propia aplicación y los programas están también disponibles en varias plataformas digitales como Spotify, eBooks y iTunes. Y en las redes sociales nos encuentras como RTM Ruta 66. Si tienes comentarios o quieres decirnos las impresiones que este programa te ha provocado, te ha producido, compártelo con nosotros a través de un mensaje escrito o un mensaje de voz en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. Y también lo puedes hacer utilizando el correo electrónico info@radioencuentro.net.
Nos encantaría regalarte la guía comentario para que conozcas a fondo un poquito más la Biblia. Solicítala en estas vías que te acabo de decir y te la mandamos completamente gratis. Es un regalo. Estuvo en la parte técnica del espacio Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Nos vamos, pero contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Te esperamos. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.